Ya llegó el momento de hablar de economía y de prevención de lavado de activos y crímenes financieros, porque Hiromi Castro ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana? Bien. Muy bien, razonablemente bien. Bueno, pero por lo menos razonablemente bien. Malo que fuera razonablemente mal, ¿verdad? Está muy elegante, señora Hiromi, hoy. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Papá consulado? Con él, ¿eh? No, no, no. Consulado de España, Puro, hoy. puro trabajo. Pueden nombrar con los $10,000 eso, más los 30,000 mensuales. Eso suena muy, muy bien. Muy Ojalá atractivo, sea 30.000 son proporcional los embajadores. Atractivo suena. Sería como el Brad Pitt de los cónsules. de los cómplices. Sí, porque mira, Versión- mira la media y toda la cosa. Mira. Versión, ¿verdad? No podemos oscura, poner la media, pero versión está negro. bien. Donde no lo pueden poner es en... Hiromi, ¿Tú te imaginas? De que a Hiromi, embajador en Colombia. Sería el la terror. lucha, la lucha contra el lavado de el activos. La lucha contra el lavado de El activos. terror. Me encantaría, Bogotá es una ciudad No, espectacular. pero no llega usted ahí. Que viene a Hiromi, ¡boh! El coche bomba. Hiromi, Dios libre. yo no sé lo que tú tienes ahí hoy en tu agenda, pero Sí. yo creo que en un momento, no sé si al comenzar, tenemos que analizar el informe de Transparencia Internacional. Claro que sí, Que claro que lógicamente es lo mismo que Participación Ciudadana, Sí, claro. de la cual tú eres miembro, Sí. sobre el tema del índice de la De corrupción. percepción de la corrupción. ¿Comenzamos con eso o después? Vamos a terminar con eso, Ok. para hacer un par de noticias rápidas Perfecto. de la semana pasada. Y algo que llamó la atención fue la concesión de España, de Nervis Villalobos, a los Estados Unidos por parte de la Audiencia Nacional. No entendemos muy bien esto porque se le cede la persona, el acusado, por 6 meses para que lo investiguen, bueno, lo juzguen y entonces devuelvan al imputado y quizás al condenado a España por 6 meses. Realmente yo no soy abogado, es decir, esto no lo entiendo porque si entonces en Estados Unidos resulta culpable, tendrá que purgar en Estados Unidos. Entonces debe de ser enviado a los 6 meses según el acuerdo como ha autorizado la Audiencia Nacional. El magistrado Ismael Moreno, a quien conocí hace más de 10 años y con quien tenemos una excelente relación de amistad y profesional, es quien ha instruido esta sentencia y realmente llama la atención porque no entiendo, es decir, y si Estados Unidos lo condena, ¿qué va a pasar entonces? ¿Lo va a devolver condenado a España? No entiendo, porque en España entonces está acusado de cohecho y de soborno y está en Y espera allá no ya hay ley de la que no se puede jugar a una gente en lo... No, porque lo de Estados Unidos es por otro caso. De hecho, se le está abriendo otro caso más en Dubái por coimas que ascienden a 124 millones de dólares. Ay, Cristo. Es decir, cuando vemos estos casos de PDVSA y de Pemex y de Petrobras, siempre son casos de unos volúmenes, ¿verdad?, que dejan a cualquiera pasmado. El otro caso, o la otra noticia de la semana pasada, que la comentamos el lunes aquí porque estaba fresquecita del mismo lunes, son las sanciones de Estados Unidos a PDVSA. Y recuerden que no teníamos mucha información, porque entonces, incluso Michelle hicimos, ¿recuerdas?, el análisis. Bueno, solamente le van a autorizar a que mueva los fondos a Guaidó. Entonces, no entendemos eso. Entonces, tendrá que registrar firmas, tendrá que Guaidó entonces nombrar a alguien que sea presidente de PDVSA desde su posición de presidente y tal como lo reconoce los Estados Unidos y la mayoría de los... Sí, pero tú no puedes ser estados del presidente, eso será para manejar los recursos, porque la planta está en manos todavía de los otros y están militarizadas. Pero fíjense que esta situación del bloqueo de los fondos, y más bien no del bloqueo de los fondos, sino de la anulación de las firmas anteriores para validar unas firmas nuevas, es interesante porque implica, como hemos visto, una serie de licencias especiales. Por eso mismo, es decir, porque no entendíamos entonces cómo iba a seguir operando. Entonces, Estados Unidos ha emitido este bloqueo con poco más de 10 licencias que implican un periodo de aproximadamente 6 meses. Por ejemplo, Citgo, que es propiedad de PDVSA,
y opera en Estados Unidos, vende combustible en todos los estados de la Unión, podrá seguir operando y podrá seguir manejando cuentas, pero el dinero no puede salir de los Estados Unidos. No, sí, porque está bloqueada la cuenta. Exactamente, simplemente para estar aquí. Okay. Y la razón de esto es que ellos quieren preservar el dinero del pueblo venezolano en las manos de quien ellos reconocen que es el gobierno legítimo de la República de Venezuela. Este es el enfoque que se ha dado. Son aproximadamente más de 10 licencias especiales que nos llevaría mucho tiempo tratarlas todas y cada una. Las otras noticias de interés de la semana pasada es lo que invertirá el Danske Bank. Recuerden que el Danske Bank tiene un problema de una acusación de lavado de activos en Estonia y se ha asumido en Alemania y en otras partes de la Unión Europea. Y el anuncio de Danske Bank es que invertirá 268 millones de dólares en políticas de prevención de lavado. Yo lamento mucho enterarme tan tarde, ¿verdad? Porque hubiéramos enviado una propuesta, ¿verdad? Para ver si cogemos por lo menos una orejita de ese presupuesto tan grueso que van a disponer para fines de políticas de prevención de lavado. La otra noticia que entendemos de importancia es la adquisición de un software general para la lucha contra el lavado de activos en Paraguay. Es decir, algo que se ha venido proponiendo aquí en el país es la disponibilidad de un software genérico y que pueda ser utilizado por todos los estamentos que luchan contra el lavado de activos y contra el tráfico de drogas y contra la corrupción en la República Dominicana. Por último, Huawei ha dispuesto o ha presentado ya formalmente la negación de las acusaciones de blanqueo de capitales o de lavado de activos y el robo de datos ante el Tribunal de los Estados Unidos. Ustedes saben del conflicto muy serio que existe con relación a esto y el apresamiento de la vicepresidenta. Pero ya está en libertad ella. Ella está en prisión domiciliaria, en Canadá todavía. No ha sido entregada a los Estados Unidos, la están reclamando. Y esto ha tenido una connotación, como era de esperarse, a niveles ya de países, ¿verdad? Porque Huawei es una de las empresas más grandes chinas y esto implica que se busquen salidas a alto nivel. Ya vamos entonces a el índice de transparencia, el índice de percepción de transparencia. Entonces, si tienes eso ahí, te voy a plantear lo siguiente. Nosotros estamos aquí viendo que Transparencia Internacional, desde los finales de los 90, ha hecho indicadores sobre la percepción de la corrupción. O sea, preguntándole a la gente qué opina de ese tema. Y entonces lo ponen ahí en una lista de países y no cuantifican. Yo escribí un artículo hace unos años donde yo planteaba que la República Dominicana, desde que comenzó Transparencia Internacional, se ha quemado en la lucha contra la corrupción, en la percepción que dice Transparencia. Y los indicadores de nosotros ha sido que la menor puntuación posible que hemos tenido, a menor ha sido 27 puntos sobre 100. 27 sobre 100. Es el más bajo. El más bajo. Y la más alta es 33 puntos sobre 100, que es la que tenemos ahora. O sea, ahora tenemos 30. Tenemos 33, yo veo ahí, pero vamos a verlo. El 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros seguimos casi idénticos con todas las luchas contra la corrupción y los indicadores y las leyes, decretos, resoluciones y todo, y los esfuerzos de la lucha, estamos igual. Nos quemamos como quiera, porque el que saca 60 se quemó, el que saca 30 se quemó, el que saca 70 está casi quemado. Y el país que mejor está, tiene 90, que es Dinamarca. O sea, ni siquiera Dinamarca, que son los honestos, no son tan corruptos. Vamos a ver. Una de las cosas que más llama la atención, uno de los aspectos que más llama la atención en este índice es que quien ha obtenido la puntuación más alta es Dinamarca. Casi siempre Dinamarca es de los países más transparentes del mundo y el grupo es más o menos el mismo, no ha variado, pero ninguno ha llegado a 90 puntos y eso llama la atención. Es decir, Dinamarca incluso ha descendido. Nuestro país... Tiene 91 Dinamarca, ¿eh? No. En el score. 88.
En el score que yo tengo aquí en mi pantalla, en mi computadora. Cuidado si es de otra fecha. Score 91. Finlandia tiene 90 y Suiza tiene 89. Nueva Zelanda tiene 88. Nosotros estamos, cuidado si tienes otro año. Tengo ahora mismo aquí el año conectado incluso a internet. Ah, ok. Y estamos República Dominicana 30, como te había dicho. Ah, ok. Y ningún país, que fue uno de los casos que nosotros presentamos en la rueda de prensa el lunes. Recuerden que nuestra rueda de prensa en participación ciudadana fue al mediodía y nuestra participación era mañana. Tiene razón, tenía el 2014. Exacto, es decir, lúcido. Ningún país, y eso es preocupante, ningún país, según la metodología, que vamos a ver cuál es la metodología, logró 90 puntos. Ok. ¿Ningún país? Ninguno, incluso ninguno de los nórdicos, que son siempre, ¿verdad?, lo que llaman la atención en todo esto. Finlandia, nadie. Ninguno. ¿Quiénes incrementaron sensiblemente? ¿Y cuánto tenemos nosotros? 30. 30 ahora mismo. Estamos en riesgo medio alto. ¿Y Finlandia? Finlandia 80 y algo. Pero está muy bien nosotros. No, te estoy diciendo, o sea, eso es la percepción, ¿eh? Sí, es la percepción. Y además recuerden que esto es una metodología. Esto es simplemente un instrumento que te dice a ti una situación, pero es posible que no se tomen en cuenta una serie de factores y variables que también puedan influir, que yo entiendo que esos son cosas que siempre pasan. En economía le llamamos a esto variables estocásticas, esas variables que no pueden ser determinadas y que con el proceso, a través del tiempo, se van mejorando. ¿Tú me puedes mandar esa fórmula? ¿Eh? ¿Me la puedes mandar? Claro que sí. ¿Por WhatsApp? Claro que sí. ¿Para poner en el aire? Sí, claro que sí. Ahora mismo, han aumentado su percepción Estonia, Costa de Marfil, Senegal y Guyana. Y han declinado Australia, Chile, Malta, Turquía y México. En el caso nuestro, bueno, la fórmula quiere Andrés, aquí están. Esto lo vamos a hacer en el aire, señoras y señores. Sí, me lo manda y yo lo mando. Sí, pero hay que mandarlo para ponerlo. Sí, aquí estoy enviándolas todas. La enviaré a síntesis. Exacto. Ok. Bien. Esto es en vivo. Ocurre en los programas en vivo. Exacto, pero no hay problema. Sí. Estas fórmulas fueron desarrolladas por Transparencia Internacional hace un tiempo, pero también comparto fórmulas que nosotros hemos también desarrollado y hemos analizado e investigado a través del tiempo. Ya llegó. Sí. Ok, bien. Fíjense que primero hacemos, no sé si, Andrés, tendremos visual de... No, la voy a mandar ahora. Ok. Porque sí tenemos, pero no tenemos la fórmula, ¿eh? Bien. Lo que quería decir era que la corrupción se puede calcular sumando el monopolio, centralización de decisiones, más la discrecionalidad u opacidad y restando entonces la transparencia. A todo esto hay que establecer un factor para determinar, cuantificar y poder entonces así hacer el cálculo. Nosotros agregamos impunidad y no restamos, sino que dividimos. Entonces la fórmula sería que corrupción es igual a monopolio, centralización de decisiones, más la discrecionalidad u opacidad, más lo que sería la impunidad dividido entre transparencia. Por lo que hay que buscar todos esos indicadores. Todos esos indicadores. Y entonces llevar a una fórmula matemática. Cuantificarlos. Que no es tan fácil. Para entonces hacer el cálculo matemático. No, y hay que ver qué se busca para cada Esa uno. última fórmula ¿Cómo tú mides la impunidad? Por los grados de sentencia que te puedas obtener. Okay. En función de las acusaciones y en función de los casos que puedan ser también tratados a través de la prensa, que no lleguen ni siquiera a ser investigados. Todo eso se puede cuantificar. En esa última fórmula que damos, que ojalá pueda Edward, por favor, puesta, te mandé la fórmula, por favor. si la transparencia tiende a cero, entonces la corrupción tenderá al infinito. Pero si la transparencia se incrementa, entonces la corrupción tenderá a cero. Por eso entendemos que es la fórmula más objetiva en todo esto. Pero, en todo este caso, pero
como participación ciudadana Transparencia Internacional asume una fórmula muy particular para todos los países. Quisiera definir, creía que íbamos a tener el apoyo visual, lo que es el índice de corrupción. El índice de corrupción no es más que un instrumento de medición que permite identificar, por un lado, los niveles de corrupción por gestión y por región. Y existen dos fórmulas en ese aspecto. Adicionalmente, permite distinguir las variaciones de los niveles de corrupción de acuerdo a las características demográficas, sociales y económicas de la población. Y la escala, como todos saben, va del 1 al 10. A menor valor, menor nivel de corrupción. Por eso es que vemos las escalas que se señalan en el índice. La técnica se basa en un estudio de X gestiones consideradas como las de mayor uso por parte de ciudadanos y se recolecta información de aquellos casos en donde los encuestados tuvieron que hacer un pago indebido. ¿Y es la misma fórmula para todos? Para todos. Y ahí hay una situación que limita, porque quizás todas las sociedades tampoco son iguales. Por ejemplo, hay una situación, y no quiero decir con esto nada, es simplemente una comparación que entendemos un poco desigual y que debe de analizarse. Jamaica tiene mejores niveles que nosotros. Y no creo que en Jamaica, de verdad, pero bueno, habría que analizar. Aunque respeto mucho eso y el índice es muy creíble y nosotros lo asumimos, lo que decimos es que se puede mejorar y ha ido mejorando con relación al tiempo. Esto es muy importante. Los datos a recolectar deben incluir los montos pagados en cada caso y la frecuencia con que se efectuaron los pagos indebidos durante un periodo. Con esta información es posible calcular la incidencia de los pagos indebidos por gestión y los montos globales involucrados en los actos de corrupción. Es también, debo decir, el más preciso de los índices, porque los otros también tienen un alto, los índices que desarrollan las calificadoras de riesgo para esto, también tienen un mayor nivel de subjetividad. Y ahí, bueno, no tenemos apoyo visual. No. Ahí vamos a compartir. Es un tema con el JPG, con el otra cosa. Seguimos con eso, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir rápidamente cuál es la fórmula. La fórmula es índice de corrupción por gestión. Se toma el número de veces que en una gestión hubo corrupción y se divide por el número de veces que se realizó una gestión y se multiplica por 100 para entonces darle el número porcentual, obtener la cifra porcentual. Y el índice general por X gestiones se calcula el número de veces en que las X gestiones o en que las X gestiones hubo corrupción sobre el número de veces que se realizaron las X gestiones, multiplicado por 100. De ahí se obtiene entonces el índice de percepción de la corrupción y se establece la media por países. Así es que realiza Transparencia Internacional este trabajo muy loable que sirve de mucho para que los países asuman políticas ante las situaciones de posicionamiento que cada año va denotando. Bueno, hay que ver cuáles son también los parámetros y eso, porque uno se preocupa cuando a ti te miden, por ejemplo, si en una encuesta hay una gente que dice, imagínate por ejemplo que hagamos una encuesta policía de tránsito. Claro. Países que tienen cultura como esto de toma para tu cervecita o algo, que tú lo vengas a medir con lo... Si tomas las gestiones del tránsito o de cualquier otro sector, eso puede influir en un país donde existe ese tipo de... Sin embargo, Aeromi, vamos a hacer un programa sobre eso, porque países donde uno sabe que la corrupción está que es la más grande, pero a muy alto nivel. Entonces, abajo no hay una apariencia, una tendencia de mucha corrupción, pero arriba, porque se manejan esos movimientos internacionales, la apertura al narcotráfico, los intereses de las empresas. Tú coges, por ejemplo, Estados Unidos, y el establishment maneja todo por el tema del control económico. Debo decir que Estados Unidos está entre los países que Transparencia Internacional
ha puesto en observación. Ah, pero tu número está en 80 y pico. No, está por debajo de 80. Está Pero realmente, no te lo comparan con países como el de nosotros, ¿ves? Desde que 78. Jamás. Pero está, a ver si puedo rápidamente. Es importante reiterar que es el índice más objetivo entre todos los índices que existen en el mundo. Transparencia. El de transparencia. Y para mí es el de mejor referencia. De hecho, nosotros nos involucramos en esa medición en virtud de la metodología utilizada. Reitero que es una metodología que puede tener sus falencias, como he dicho anteriormente, pero es el mejor. Y es el que, entiendo, los gobiernos de los países deben de utilizar como referencia para mejorar sus políticas. Nosotros mejoramos un punto en relación al año pasado, mejoramos un punto, es decir, Claro. Bueno, no es algo es algo. pero algo es algo, ¿verdad? Algo es algo. A ver si encuentro rápidamente el número de los Estados Unidos. Y para terminar, señores, y no tomar mucho tiempo, sabiendo que el tiempo... Sí, pero es 78 yo creo que tiene. No. Por lo menos en el 2018. Ah, bueno, 71. 71 en el Ok. 2018. 71, con el ranking es el 22 Ok. en el mundo. El 22 hacia el 1, que es Dinamarca, el más transparente. Estados Unidos está con un 71. Que yo me riesgo imagino medio. que el país tiene que haber aumentado, avanzado muchísimo en los últimos años. Estados Unidos. El país de República Dominicana. No, disminuyó y de 33 en el 2014 cayó a 29 el año pasado y ahora mejoró a 30. Muy poquito, pero bueno, es significativo. Sí, pero y todo funciona. eso, le debo decir algo, todo eso Por es todas las cosas que han cambiado por en las cuanto a faltas de transparencia. sentencias, por la falta de sentencias. Ok. Es decir, se ha luchado contra la corrupción, pero no tenemos, es decir, como dice, la sangre no se ha visto que ha llegado al río. Claro. Bueno, Y pero eso esa es la también es un situación. problema de justicia y de prueba. Claro, eso tenemos que estar claros y lo hemos dicho Porque siempre. hay que ver países, y eso tú has hablado mucho de eso, países, Andrés Terrero dice siempre, la corrupción hay que probarla, pero en países, por ejemplo, con un nivel tan alto de manejo de efectivo como este, por ejemplo, que no tiene que ver eso relacionado con necesariamente la impunidad, sino con lo difícil de probar la corrupción. Porque cuando no hay pruebas, tú puedes tener quererlo hacerlo todo. Claro. Pero en Estados Unidos es muy difícil que, tal vez por los niveles, o porque que a un funcionario se le ocurra decir que mándame $500,000 en efectivo, o mándame $300,000 en efectivo. Eso no se ve. Pero vete a una caja aquí de cualquier banco todos los días. Aquí más de la mitad de las operaciones se hacen todos los días en efectivo. Michelle, también es una situación de recursos. Los casos, este tipo de casos son casos muy caros, porque también involucran montos muy caros. Y tiempo. Tiempo. Señores, vamos a tener la visita de la directora de Transparencia Internacional en este mes. Así que anunciaré los actos que... Qué bueno, pero vamos a invitarla, vamos a hacer un programa. con mucho gusto Estaremos trataremos de ver si puede venir. Ella tiene una agenda, pero trataremos de traerla aquí porque está en nuestra casa, ¿verdad? Claro. Bueno, anunciaremos cuáles son las actividades. A nombre de BCT Global Consulting, estas fueron las noticias de la semana.